Segundo bloque de La Vida versión verano. Vamos al estudio a donde la tenemos a nuestra especialista en temas jurídicos, la doctora Silvina Cotiñola. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes? Yo trabajando, sí, trabajando y mucho, les aseguro. Pero sigo trayéndoles respuestas a todas esas consultas que ustedes semana a semana me envían y gracias a Dios ustedes, aunque se tomaron vacaciones, siguieron escribiendo y eso me hace muy, pero muy feliz. No doy más vueltas, le pido a mi querido director que ponga al aire tu consulta. Hola, doctora Silvina Cotiñola. Soy Adriana, mamá de Lucas. Vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Necesitaría saber, ¿qué documentación debiera presentar para la renovación del CUT de mi hijo? ¿Con qué antelación debo iniciar el trámite? ¿En dónde lo inicio? Muchísimas gracias, doc. Adriana, qué linda pregunta porque, como dice la reina madre, la señora Mirta Legrand, el público siempre se renueva y creo que hablar de cómo tramitar el CUT o cómo renovarlo es importante. Acá en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, tenemos que empezar el trámite, sea para sacarlo por primera vez o bien para renovarlo, como es en el caso de su hijo. Hay que ir al servicio zonal del domicilio de la dirección de su domicilio. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos en la ciudad de Buenos Aires. El domicilio que conste en el DNI de su hijo, ese va a ser el servicio zonal que le correspondan. Allí usted se va a presentar, va a decir que necesita renovar el certificado, hay que hacerlo más o menos con un promedio de 60 días de antelación a la fecha de vencimiento, fíjese muy bien en el certificado cuál es la fecha, y obviamente un empleado administrativo le va a decir qué documentación hay que llevar, qué estudios médicos dependiendo de la discapacidad que tenga su hijo y fundamentalmente, y esto es importante, los estudios y el resumen de historia clínica que le dé el médico tratante de su hijo no pueden tener una antigüedad mayor a los 6 meses. Esto es fundamental porque muchas veces se lo rechazan in limine, como decimos los abogados. Así, presentan y dicen, como son documentaciones o estudios médicos o estudios de diagnósticos viejos, no podemos darle curso a la solicitud de renovación o a la solicitud de certificación. Una vez que tiene eso, el empleado verificará, constatará con la documentación qué fecha le van a asignar para ser evaluado por la Junta Interdisciplinaria. Esto acá en la Ciudad de Buenos Aires, usted seguramente ya lo hizo, funciona en la calle Ingeniero Huergol, 1189, cerca de Puerto Madero, linda zona, después puede pasear, pero lo importante de todo esto es que ahí va a ser evaluado por una junta, no una junta médica, una junta interdisciplinaria, constituida por un médico, de acuerdo a la enfermedad que tenga su hijo, a la patología, un psicólogo y un trabajador social. Porque recuerden que la discapacidad no se certifica por una enfermedad determinada. La discapacidad se certifica cuando las determinadas cantidades de obstáculos y de barreras que el entorno le proporciona a la persona, sumada a su propia restricción física, sensorial o mental, le genera una mayor dificultad para integrarse en todas las actividades de la vida cotidiana. Dicho esto, hay que generar toda la conciencia del mundo que no todas las personas que tienen alguna limitación son acreedores, son potenciales candidatos a ser titulares de un CUT. Se los aclaro porque después vienen llorando a buscar tutela en los abogados o en la justicia diciendo me denegaron el certificado y me denegaron la renovación. Recuerden que la fecha de los certificados de discapacidad lo es porque la condición de base puede cambiar a lo largo de los años, puede aumentarse las restricciones, pero en muchos casos también puede disminuir. En ese caso, ahí ya no prospera la renovación o no prospera la certificación de la discapacidad. Adriana, a tramitar, a empezar el caminito, que no es el del arbolito, es un trámite sencillo, pero sabiendo los pasos a seguir es infalible. No hay obstáculos para obtener la renovación del certificado. Gente linda, hay mucho más programa, hace mucho calor y yo los despido hasta la próxima semana que seguramente va a ser mucho calor también. ¡Chau! Gracias, doctora. Quédese ahí que la necesitamos todo el verano ahí, ¿eh? Mire que estamos en la temporada número 12. Bueno, Walter, que estás ahí en la cata de Pilar, mostrame por favor, ya vimos cómo empezó Walter, que lo empezó bastante bien. A ver cómo sigue ahora la cosa esta del coquedama o la coquedama. ¿Cómo está la cosa? A ver. Bueno, Rocío. Bueno, Walter. Llegamos a la Tierra. Al segundo paso. Segundo. Segundo paso. ¿A dónde viene la Tierra? Bueno, La respuesta es ¿a dónde viene? dale, yo te cuento. Mira,
Un poco de la tierra que vamos a usar para armar las kokedamas Sí. está compuesta Está por bien. compost Ah, que armamos acá en el taller de huerta de la Cata. Y mantilla. Exacto, sí. ah, Un mira. poco de- Muy de- bien. Un poco de compost, ¿sí? Que armamos acá bien caserito, Hacer esto. que estamos por usar acá para las coquedas. Mirá vos. Y la otra es, vos sabés que yo no puedo tocar la tierra. Ah, no, me digas. Porque yo tengo miedo de asociarme la mano. Ah, está bien. Bueno, acá hay algunos que tampoco se quieren ensuciar la mano. Ah, por eso pero no. igual, los hacemos hacer igual. Sí, bien, está bien. Bueno, Gracias. te cuento lo otro que tiene, A ver, lo otro. además del compost. Sí. Mira, además del compost, usamos un sustrato, ¿sí? Que ya viene preparado, Sí. que lo podés comprar en algún supermercado, en Sí. algún lugar donde vendan cosas de jardinería. Sí, sí, seguro. Tiene un poco de perlita, que sirve para la aireación, un poco de vermiculita, que le aporta muchos nutrientes, como el compost, ¿sí? Todo lo necesario para que la planta pueda sobrevivir en la kokedama. Entonces, la tierra te da vida a la planta Exacto. para poder comer. Para poder crecer. Para poder crecer y comer. Crecer y que tengas una planta hermosa Bien, está bien. en tu casa. Dale, perfecto. Bueno, Podemos empezar. dale. Lo que hacemos Dale. ahora, mezclamos el compost, lo tenemos acá ya mezclado y empezamos a humedecerlo para formar la bolita de barro que ponemos alrededor de la planta. Está bien. Así que lo vamos a ir humedeciendo un poco. Acá con agua, vamos poniendo un poco y se lo pasamos a los chicos para que ellos vayan formando la bolita de barro. Ah, bueno. ¿Te parece? A ver, chicos. ¿Querés que lo haga yo, Rocío? Vos querés que lo hagan ellos nada más, ¿no? No, esto Esta no parte mío. no te gusta, no No. te gusta. Ya me lo dijiste, no te gusta. Yo te pongo el agua y vos haces eso. Dale, un poquito nada más porque así no nos pasamos. Ahí, listo. Perfecto con eso. Te lo saco así vos seguís con la tierra. Dale, genial. Lo ponemos acá. Ahí estamos. Gracias, Walter. Y nada. Te banco. Ahora le pasamos a los chicos un poco, vos no le vas a pasar, ¿no? Ay, no sé. Bueno, yo le voy a ir pasando a los chicos para que ellos vayan formando un poquito el barro, ¿dale? Dale. Estamos, esta es la preparación, la cocción de la kokedama. Ah, mira qué bueno. Después viene la poción. Una forma de decir, Pedro, ¿no? Ah, bueno, Ahora no. vamos a cocinar. Bueno, ahora ya tenemos esto, que ya está. Así que, Exacto. Este es el segundo paso para armar nuestra kokedama. perfecto, bien. Ya lo tenemos listo. Y después viene el bobo. Y después un hilo, lo atan. Exacto, ¿te sabes Y- todo? Y después ya Todo. está hecho para llevarlo. Sí, exacto. Ahora vamos a ver cómo seguimos. Bueno, gracias, Rocío. Pena, seguí con el programa, me quedo con los chicos y Rocío acá. Es Pilar. Walter, por favor, te tenés que ensuciar las manos un poquito, amigo. Si estás trabajando con tierra. No nos hagas quedar mal, Walter. Vamos ahora al estudio que está Ana Paula con su entrevistada y nos va a hablar de enfermedades poco frecuentes. Hoy vamos a poder conocer todo acerca de las enfermedades poco frecuentes, desde la parte legal. Por eso me acompaña María Inés Bianco. Ella es abogada especialista en salud y discapacidad y también asesora de FADEPOF, que asesoras a más de 64 ONG. Muy bienvenida, María Inés. Muchas gracias. Un placer tenerte. Hay un montón de dudas, o sea que vengas a traer luz a este tema es maravilloso. Hace ya 2 años que se reglamentó la ley de enfermedades poco frecuentes, pero ¿cómo es la práctica? ¿Cómo fue la instrumentación en la práctica en el sentido accesos a médicos, a acceso a coberturas, en fin, a que se facilite todo en la diaria? Es verdad lo que decís, que existe la ley que fue reglamentada por el decreto 794 en el año 2015, pero lamentablemente falta todavía la efectivización de la instrumentación de este decreto. Es decir, ¿Falta significa que hay algo avanzado o estamos en...? En realidad no hay visibilidad de si se ha avanzado
en la implementación del programa. La ley de enfermedades poco frecuentes tiene dos puntos importantes. Uno que es el acceso a cobertura de salud y tratamiento de las enfermedades poco frecuentes, y otro que es mucho más importante que el acceso o la cobertura legal de las personas que padecen las enfermedades, es la instrumentación del programa que queda. Este programa es un programa federal y es la característica más importante de un programa es que es para la gente sin recursos y para la gente que no tiene cobertura de obra social o un seguro de salud. Por lo tanto, la importancia del programa, y aparte es que es un programa para todo el país, es decir, a través del hospital público de cada provincia pueden acceder a este programa. ¿Pero qué significa? Como para ir entendiendo, Sí. Una persona que no tiene recursos, que no tiene una prestación básica, y este programa no está todavía en el listado del Ministerio de Salud, no puede... Este programa, lamentablemente, si bien está el decreto que lo reglamenta, o sea, lo crea la Ley de Enfermedades poco frecuentes, el decreto reglamentario establece o reglamenta el programa, pero el programa aparentemente no hay visibilidad de su instrumentación en la práctica. De hecho, hay una confusión porque hay, si ustedes miran la página web del Ministerio de Salud de la Nación, el programa que existe es el de anomalías congénitas y enfermedades poco frecuentes. Es decir, pero cuando uno analiza las pautas de dicho programa, que es en base a una resolución anterior a la reglamentación de la Ley de Enfermedades poco frecuentes, esta resolución se refiere específicamente a las anomalías congénitas. Ajá. No todas las anomalías son enfermedades congénitas. Es muy importante entender qué es una enfermedad poco frecuente o rara. ¿Cómo es la prevalencia también? Claro, justamente lo que vos decís, Ana, es que la prevalencia de la enfermedad es lo que hace que la enfermedad sea poco frecuente y tiene que ser inferior a 1 cada 2.000 personas. O sea que un nacimiento cada 2.000. Sí, lo que significa esto es que es en relación a la situación epidemiológica de nuestro país. Es decir, una enfermedad puede ser poco frecuente en Argentina y no serlo en otra parte del mundo. Por eso es muy importante que es la prevalencia en relación a la situación epidemiológica del país. Bien, pero volvamos a la cuestión práctica. Si no está instrumentado este proyecto, entonces, una persona en el interior del país, ya que hablamos de federal, ¿qué hace? Claro. ¿Qué hace? ¿Cómo? Porque ya de por sí es una enfermedad poco frecuente, que no hay muchos referentes, ni en médicos, ni salud, entonces... Por eso es muy importante que este programa realmente se efectivice y que realmente la gente tenga acceso. Y no es un tema de dinero, porque las partidas presupuestarias están previstas. El tema es... que la importancia es que si la gente cuando es en realidad primero tarda muchísimo tiempo en acceder a un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente. Exacto. Y sobre todo en el interior del país, porque en Buenos Aires es como que es más fácil acceder a los referentes. Y el tiempo para un paciente es ahora. Es ahora, a veces tardan hasta 5 años en acceder al diagnóstico. Por eso lo importante de este programa de enfermedades poco frecuentes es justamente que establece el acceso a especialistas o referentes, a un registro de enfermedades poco frecuentes, a un listado de enfermedades poco frecuentes, porque inclusive la ley, que es una ley nacional a la cual adhirieron ya 14 provincias, el tema es que si el programa está efectivizado, esto es mucho más fácil para la gente acceder al médico, al especialista o inclusive porque no todos los médicos tienen, pueden llegar a conocer las 7.000 enfermedades poco frecuentes. No, es como armar una gran red, que es el trabajo de FADEPOF. Tal cual, excelente. FADEPOF colaboró y sigue colaborando con el Ministerio de Salud, inclusive trató de trabajar sobre un listado de enfermedades poco frecuentes, porque aun cuando no está el programa, uno puede pedir la exigibilidad de la ley, que es la 2689. Este listado que el Ministerio de Salud no lo tiene, sí lo tiene FADEPOF. O sea, la gente puede recurrir a FADEPOF. En realidad el listado base es Orfanet. Se puede sacar de una página, que es una página internacional, que es la de Orfanet. Hay un listado de enfermedades poco frecuentes. FADEPOF trabajó para adaptar ese programa a la situación epidemiológica argentina con
con la información que hay, obviamente, ¿no? Y María Inés, ¿por qué hay provincias que todavía no se adhieren a la ley? Bueno, es una buena pregunta. En realidad se trata de, nuestro país tiene un sistema federal, que es el tema de salud y discapacidad es una competencia no delegada en el gobierno nacional, por lo tanto, es por eso que existen a veces leyes nacionales y leyes provinciales. Esto no quiere decir que las leyes provinciales contradigan las leyes nacionales, pero en realidad es por adhesión a la ley nacional. Sin perjuicio de eso, si la persona tiene una obra social nacional, puede exigir la ley, o tiene una entidad prepaga, también puede exigir la ley. Igualmente, no hay un ciudadano que tenga mejor o menor cobertura por el hecho de estar en La Quiaca o en Buenos Aires. O sea, todo el mundo tiene el mismo derecho al acceso. Lo que esta ley facilita el acceso, ¿sí? Eso es la realidad. Y ya adhirieron 14 provincias de nuestro país. Entonces, ¿no es que tiene menos beneficios la provincia que no adhiere? ¿Esto me querés? No, porque en realidad, porque una cosa es el acceso. Si se instrumenta el programa, tiene facilitado a través del programa, no importa si la provincia adhirió o no, a la ley. Ahora, si adhirió, hay ya otros temas que facilitan convenios para financiamiento, etc. Claro. El tema es que, en realidad, lo que es cobertura legal, no va a haber problema si la provincia adhirió o no adhirió, porque la cobertura legal, en lo que la ley establece es de acuerdo, si es cobertura de salud, va a ser de acuerdo a normativas de salud, o sea, programa médico obligatorio y leyes que lo reglamentan. Sí, y que hay 2 o 3 leyes de enfermedades poco frecuentes, además de esta, pero para patologías determinadas. Si no, la persona puede acceder desde la normativa de discapacidad, que es de orden público y con rango constitucional, ¿sí? Claro. Entonces, en realidad no es tanto el acceso a un medicamento, un tratamiento, sino es el acceso a un especialista fuera cartilla, a la información sobre la patología, para que tenga mejor acceso a qué pronóstico va a tener esa enfermedad, cómo se puede tratar, cómo no se puede tratar. Fundamental. Y última pregunta como de cierre. ¿Qué se necesita para que se instrumente este programa? En realidad yo creo que, que este gobierno tiene que retomar la iniciativa política de instrumentar y dar cumplimiento a este programa. Igualmente la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes ha presentado ya un pedido de informes ahora en diciembre, los primeros días, estamos esperando el tiempo de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde le preguntamos al Ministerio que nos informe qué se está trabajando sobre la implementación de este programa. Bueno, o sea que FADEPOF está moviendo las cosas como para muchísimo, está haciendo todo lo que está dentro de las herramientas legales como para poder lograr la efectivización de este programa y que la gente, sobre todo porque un programa es para gente sin recursos y sin obra social. Sí. Entonces esto es, y que el hecho de estar viviendo en una provincia no le prive del acceso a la información, porque un derecho existe en la medida que vos tenés información a ese derecho. Exactamente, la información es un derecho, por eso pueden ingresar a la página de FADEPOF. Cualquier duda, en este momento es el gran paraguas de las enfermedades poco frecuentes. María Inés, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Y seguimos con mucho más desde la vida. Quédate ahí que ya volvemos.